Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Cada rotación en la asignatura de Medicina Legal con el distinguido catedrático el doctor Álvarez se realiza un simposio donde se reúne a especialistas, docentes e investigadores en torno a un tema en específico. Para mí es un honor darle a todos ustedes la más cordial bienvenida de parte de la séptima rotación a nuestro 62º Simposio de Medicina Legal con el tema Embarazo en Adolescentes, por el derecho a una niñez saludable y segura. Sin más que decir, damos inicio y cedo la palabra a mi compañero Leonel Perdomo, quien dará la bienvenida e introducción a este simposio. Buenas tardes a todos y reciban una calurosa bienvenida al 62º Simposio de Medicina Legal, en el cual abordaremos el tema de embarazo en adolescentes, con el objetivo de describir y analizar sus implicaciones médicas, psicológicas y sociales. Agradecemos enfáticamente al doctor Alejandro Álvarez por promover la vinculación universitaria en temas de interés para la sociedad hondureña. En paralelo, extendemos nuestro agradecimiento a los invitados expertos por su tiempo y disposición de participar en esta conferencia e ilustrarnos con sus valiosos conocimientos. Y sin más preámbulos, damos inicio a este simposio, deseando que disfruten de una agenda amena y fructífera. Con el fin de mantener un orden y que podamos comprender lo que los expositores nos están transmitiendo, vamos a tener algunas indicaciones. En primer lugar, vamos a mantener nuestros micrófonos y cámaras apagados durante los expositores estén dando sus aportaciones. En caso de que tengamos dudas o preguntas, estas serán atendidas en un espacio de tiempo de 10 minutos una vez ellos hayan terminado sus exposiciones respectivas. Pueden hacerlas mediante preguntas directas, abriendo sus micrófonos o escribiéndolas en el chat del Zoom. También recordarles que al final del simposio vamos a tener una encuesta de satisfacción que ustedes deberán de llenar con sus datos personales para poder también acreditarles las horas BOAE respectivas a este evento. Ahora damos la bienvenida a nuestro primer expositor y tenemos el honor de presentarles al abogado licenciado Osman Alejandro Fajardo, quien actualmente es profesor de Ciencias Naturales, laborando en el Instituto No Gubernamental Francisco Morazán de Baracoa Cortés. También es gerente general de la empresa de asesoría técnico-legal en servicios ambientales. Bienvenido sea, licenciado, y la palabra es toda suya. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Al doctor Alejandro Álvarez, mi catedrático universitario en la carrera de Derecho de la UNABS. Un placer compartir con ustedes esta tarde conocimientos acerca de este tema que ustedes han denominado por el derecho a la niñez saludable y segura. Vamos a iniciar diciéndoles que Honduras es un país que cuenta con una población de 8 millones de habitantes, con una población del 24% aproximadamente en edades entre 10 y 19 años. De esta población adolescente, digamos, estamos viendo que las cifras son alarmantes en embarazos juveniles, y la pregunta que normalmente nos hacemos desde el punto de vista de la academia, en mi posición como profesor de una institución educativa del Estado, es ¿qué está pasando? ¿Por qué este fenómeno de embarazos? Nosotros compartimos esa problemática dentro de las instituciones educativas y a veces pues nos alegramos cuando decimos este año graduamos un número X de estudiantes y no salió ninguna señorita embarazada. O nos asustamos cuando dicen 4 o 5 se retiraron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están embarazando? Esa población adolescente del país demanda oportunidades educativas, demanda oportunidades recreativas, demanda oportunidades de salud, y lastimosamente para la economía del país
se dice que también demandan oportunidades laborales. La verdad es que nuestros jóvenes deberían en edad escolar cursar sin ningún problema, sin ningún obstáculo, su institución educativa o su formación educativa hasta alcanzar la universidad. No sucede de esa forma. La situación que pasa a Honduras no escapa a América Latina. O sea, nos afecta la pobreza, nos afecta la baja tasa de escolaridad, nos afectan las faltas de oportunidades, nos afectan los problemas de las relaciones intrafamiliares, los conflictos limitados a los servicios de salud, a los servicios de educación, las elevadas tasas de embarazo es un problema grave. Aunado a ese problema grave, la alta mortalidad materno-infantil, por ejemplo, y perinatal, las infecciones de transmisión sexual, incluido HIV, la violencia de género que se da en nuestros medios, especialmente la basada en género, y en ella se incluye la sexual y la intrafamiliar. Estamos todos comprometidos desde el punto de vista de responsabilidades a esa gama de problemas que tenemos en Honduras. Por ejemplo, el inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de nuestros jóvenes, el limitado acceso a recibir una educación sexual de calidad. Nosotros tenemos familias que el tema sexual no se habla en su casa, lo llegan a aprender a las esquinas, lo llegan a aprender con los amigos, lo llegan a aprender a través de hoy en día que tenemos los medios electrónicos y de comunicación de internet, entonces se aprende a través de otros mecanismos. Y ese problema que tenemos, que la familia no está inmersa y la familia no está inmiscuida, nos está dando como resultados entonces que los jóvenes aprendan sobre educación sexual distorsionada a la manera como debería llegar. En la currícula educativa no existe una currícula en materia sexual que esté destinada a prevención. Generalmente se habla mucho de HIV, enfermedades de transmisión sexual, pero no ahondamos en el tema de prevención, por ejemplo. No llegamos al tema de prevención, el abordaje que necesita desde la casa, desde la iglesia, desde la escuela, desde nosotros como padres de familia, de nosotros. Yo creo que todos nosotros somos responsables. Y yo traía una pregunta para ustedes cuando me invitaron al simposio y decía yo, ¿qué tal? Y le pregunto a los jóvenes de medicina de 6º año, ellos ya asisten al hospital, a los hospitales públicos a hacer sus prácticas y ellos ya hacen turnos en los hospitales. Y mi pregunta basada es, ¿creen ustedes jóvenes que nosotros todos somos responsables de este problema, de este flagelo que se da, de lo que es el embarazo en adolescentes? ¿Se sentirían ustedes responsables por la incidencia que tenemos en la alta tasa de embarazos en adolescentes? Yo diría que sí. Y vean, voy a poner un ejemplo. Este es típico, ustedes lo han de haber experimentado más de alguna vez, los que han ido a los hospitales. Llega la jovencita de 14 años embarazada a una sala de labor y parto. Y con ella llega normalmente un hombre. Ustedes cuando hacen el abordaje preguntan cuántos años tiene, quién te acompaña, con quién andas. Y de repente entonces le dice, yo ando con él, y ellas son niñas todavía que van a entrar a una sala de labor. Normalmente nosotros, digo nosotros porque yo he escuchado y no he hecho absolutamente mucho por decir algo en hospitales, decirle, por ejemplo, al varón, ¿cuántos años tiene? 21, le dicen ellos, por favor váyase, porque yo tengo que reportar
este embarazo en este adolescente, se lo tengo que reportar a quien corresponde reportarlo, y quien corresponde reportarlo tiene que reportárselo a la policía. Y la policía entonces tiene que darle una aprehensión o una detención a esa persona. ¿Por qué? Porque los menores de edad no consienten, según la ley, no consienten, no pueden consentir. El Código Penal hondureño establece que violación constituye el delito del acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con personas de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos o corporales u objetos por cualquiera de las dos primeras, o sea, vaginal o anal. ¿Qué sucede entonces en este caso? Nosotros vamos al Código de la Niñez y establecemos niñez. Niñez nos dice que la marca el código de acuerdo a un rango de edad. Se es niño hasta los 14 años en varones y se es niña hasta los 12 años. De los 12 años a los menores de 18 años son adolescentes. En el mismo rango los varones de 12 años a 18 años son adolescentes. ¿Por qué los niños, por qué las niñas a los 12 años ya no se consideran, mayor de 12 años ya no se consideran niñas y los varones sí, por el grado de madurez? Así lo establece la ley. Entonces, en ese aspecto que se da, cuando nosotros tenemos un ejemplo como el que nosotros les acabo de poner a ustedes, en un centro hospitalario, la obligación es reportar el caso y darle la incidencia sobre la persona. No nos podemos poner sentimentalistas de que si se va a quedar un niño sin padre, que si se va a quedar en la condición que se encuentra. La verdad es que ese embarazo no se tuvo que haber dado. Yo creo y considero de que estamos obligados a proteger la niñez. Licenciado, su micrófono está apagado. Disculpe la interrupción. ¿En qué parte se me apagó? Hace como un minutito. Ah, bueno, les decía de que nosotros hacía referencia a niñas y a niños con respecto al rango de edad. Y decía yo que los niños, se es niño hasta los 14 años y se es niña hacia los 12. Porque a los 12 años ya empieza un proceso de cambio hormonal en el organismo y se es joven desde esa edad hasta menos de 18 años. La ley marca el límite de la edad permitida para que una persona pueda tener sexo, 18 años. Yo no sé si aún existe, una vez vi en el Ministerio Público de San Pedro Sula, en una oficina, un rótulo que decía sepa contar, 18 decía. Entonces, mayor de 18, cualquiera puede decir, bueno, entonces si es mayor de 18 yo puedo sostener una relación sexual. Habría que distinguirla. ¿Está de acuerdo? ¿La consiente? ¿Está mentalmente capacitada la persona para poder decidir que quiere tener una relación sexual, que quiere sostener una relación sexual? Estamos obligados todos. La verdad es que la responsabilidad es de todos. Todos somos responsables, más no todos somos culpables, eso sí, pero sí todos somos responsables. De repente el grado de inseguridad que vive el país, el problema en el que me puedo meter como estudiante de la carrera de medicina si yo reporto, por ejemplo, un caso de esta naturaleza. Hay algunos factores, pero debemos premiar, debemos proteger, debemos soslayar el punto de que esa tasa de embarazo es muy alta en Honduras y que debe bajar. Esa tasa de embarazo es más alta en las áreas rurales que en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las niñas en las zonas rurales, su grado de escolaridad máximo llega hasta 6º grado. La educación básica no llega mucho en grandes cantidades a las zonas rurales, se queda en las zonas urbanas. Nos es más común ver centros de educación básica en ciudades que en aldeas, por decir algo. Entonces la edad escolar llega hasta los 12 años y a los 12 años esa niña de 12 años, de 11, 12 años, se vuelve mano de obra
por así decirlo, mano de obra. En las fincas de café, por ejemplo, es muy común ver niños cortando café con sus padres. En las zonas rurales es muy común ver una niña de 11, 12 años con un canasto de maíz que va directo a un molino y un montón de, yo le llamo buitres, en una pulpería o en un molino, en una esquina, acosando a aquellas niñas. Tenemos responsabilidades y enfrentamos dificultades para acceder a recursos. Por ejemplo, no confiamos en la policía, no confiamos en el ejército, de repente no confiamos tampoco en los profesores, no confiamos a veces en los padrastros, no confiamos en los padres. Estamos enfrascados en esa situación y tenemos problemas, tenemos serios problemas. Y el mayor de los problemas es el inicio temprano de las relaciones sexuales. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, programas de televisión educativos, de radio, de televisión, si nosotros tuviéramos el acceso, por ejemplo, a llegar a las escuelas, no dejarle la carga solamente a los profesores, porque fíjense, jóvenes, los profesores tenemos una currícula, tenemos una planificación y tenemos una obligación. Y tenemos la obligación de sacarla adelante. Y aparte de eso, también tenemos la obligación de poder instruir, de poder instar a los jóvenes hacia estas. La otra de las situaciones que estamos viendo en los centros educativos es el aparato telefónico en la mano de los niños. Y con la educación en tiempos de la pandemia se nos fue bien arriba. Voy a contar un ejemplo tal vez no me meto en problemas, voy a contar un ejemplo de una institución educativa donde yo trabajo. Nosotros encontramos un chat que por accidente cayó un número de teléfono, cayó mi número de teléfono en aquel chat. Entonces mi nombre para los profesores es Humano, pero mi nombre para mi familia es Alejandro. Entonces en mi teléfono yo ando mi segundo nombre, Alejandro. Y los muchachos, habían 3 muchachos que se llamaban Alejandro en ese curso. Y en el chat solo habíamos 3 Alejandro, mi número de teléfono y 2 más. Mandaban una serie de videos pornográficos, de incidencias. Una niña, recuerdo, hizo exactamente lo que hizo la catracha en el concierto de Bad Bunny, que ya aquí todos sabemos qué hicieron, ¿no? Entonces, una niña de 14 años hizo aquello. Entonces yo me salí del chat en el acto. Cuando yo vi aquello, hice las capturas, me salí del chat y lo reporté a dirección. Luego llamé a los padres de familia. Vamos a hablar, aquí hay un problema. Aquí hay otro problema. La comunicación hijo-padre es flanqueada todavía. No hay aquella apertura, no hay aquella comunicación abierta entre hijas y padres para poder hablar de ciertos temas. Y los jóvenes a nosotros nos piden en la institución, por favor no le diga a mi papá, me va a matar. O por favor no le diga a mi papá, me va a sacar del colegio. Por favor no le diga a mi papá. Esa es lo que nos dicen a nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que ser sutiles, tenemos que ser inteligentes para poder hablar con el padre de familia, para poderlo llamar y para poderlo decir y para poderlo de alguna forma alertar de que tiene un problema. ¿Por qué? Porque es arma de doble filo. Si nosotros como profesores nos quedamos callados, entonces la niña se va a sentir en el poder autoritario de poder decidir ella lo que quiere hacer. Se dan estos casos. Entonces lo mejor en este caso es hablarlo, sin miedo, sin tapujos, sin tapar, sin nada. Tenemos que ir a ellos. También le quería comentar, excelente presentación y por cuestiones de tiempo nos quedan unos minutitos, licenciado Fajardo, antes de pasar al apartado de preguntas para usted. ¿Cuánto tiempo llevo? Le quedan 5 minutos. Ok. Entonces, hablamos del embarazo en adolescentes. ¿Qué sucede desde el punto de vista escolar para un adolescente que se encuentra en embarazo o en proceso de embarazo o en gestación? Pues sencillamente limita su continuidad en el sistema educativo.
empieza a generar una serie de problemas de desigualdad de género. Se diezman las posibilidades de que ese adolescente tenga un desarrollo integral, que ese adolescente tenga una mejor calidad de vida, de que su potencial como estudiante supere la tasa que nosotros tenemos planeada como para superar. Y lo que sucede es que aquí es donde se convierten en mano de obra, entonces se vuelven su potencial de mano de obra aumenta, se vuelven mano de obra no calificada. Ya en vista de las situaciones no les queda de otra que insertarse en el mercado laboral con una menor calificación, con un menor ingreso, no permite hacer un buen proceso de nutrición, porque estamos hablando de una niña que está amamantando a otra niña o que está en un proceso de gestación de otro niño. El proceso de nutrición es reducido, ¿no? Y a futuro entonces va a mermar el rendimiento escolar y las oportunidades de vida. Yo creo que nosotros, pues nosotros tenemos un buen cuerpo de ley. Si nosotros experimentamos, por ejemplo, el Código Penal de Honduras, las reformas que se le han hecho, nosotros creemos que el Estado está en la obligación de proteger a la sociedad, a los menores, pero algo está pasando que no está siendo bien administrado. No es la imposición de penas, no es la imposición de conductas, es la falta de denuncia, es la falta de señalar, es callarnos. Es decir, no me pueden quemar o no me pueden pelar o me pueden dar para abajo, como nosotros normalmente lo decimos, no puedo decir esto, o no puedo hacer aquello, o de repente pues no es mi problema, no es mi familia. Tenemos ese problema. No sé si estoy bien ahí o necesitan algo más. Se debe sancionar, se debe avanzar decididamente para erradicar el problema que tenemos del embarazo en jóvenes. Debemos reducir o debemos buscar la forma de erradicar la explotación sexual comercial. Debemos atacar el problema. Todos somos responsables, no nos podemos callar. Nosotros sabemos lo que nosotros vemos a través de las redes sociales. Nosotros vemos, por ejemplo, pornografía infantil, vemos niños en redes sociales expuestos a pornografía infantil, y todos esos problemas que tenemos no nos permiten que esa población de 10 a 19 años, que representa ese 24% de la población que tanto nos interesa a los hondureños, porque es la tasa votante del país, es la que tiene, es la parte de la sociedad que debería de tener las mejores oportunidades para salir adelante, y a menudo se invisibilizan debido a las necesidades que tienen en estos programas cuando se meten en este tipo de problemas. Y más temprano que tarde, si nosotros no hacemos algo en este momento, este problema no va a parar y va a ir a la alza, y vamos a seguir entonces estando en esa tasa. Ocupamos el primer lugar en Honduras de embarazos, en América Latina, perdón. Ocupamos el primer lugar. Tenemos una tasa de fecundidad entre 101, 102 por cada 100.000 habitantes nacidos vivos. Eso es alarmante. Es la tasa más alta de adolescentes. Como les decía, tenemos un problema que enfrentar. Abogado, muchísimas gracias por su magistral exposición, ¿verdad? Y ahora vamos a proceder a tener un tiempo exclusivo para resolver las dudas que han ido surgiendo.
a lo largo de la exposición de este primer tema. Entonces, si gustan, pueden ir enviando sus preguntas por chat y yo se las hago llegar al abogado para que las resuelva. Tenemos la primera aquí. Absolutamente todas las escuelas del país, oficiales y no oficiales, deberían todas tener departamentos de orientación y psicología como lo tienen algunas privadas. ¿Qué opina de ello? Las tenemos. En las escuelas públicas tenemos departamentos de orientación, tenemos departamentos de consejería. El problema es que tenemos 1 o 2 consejeros para una población de 6.000 estudiantes. Mayor de los problemas que tenemos es que la escuela de padres, yo no sé si ustedes conocen ese concepto, la famosa escuela para padres, a los padres no llegan. Y nosotros tocamos normalmente temas que se están dando dentro de la institución educativa, no con nombres y apellidos, porque debemos proteger la identidad de los menores. Pero muchas veces los padres de familia no llegan, entonces los departamentos de orientación y consejería se quedan cortos. No tenemos psicólogos porque el sistema educativo público, en las instituciones educativas públicas, en las instituciones educativas privadas, sí se puede dar porque pues el padre de familia paga, la institución educativa puede contratar, pero en el caso del Estado, el Estado no puede contratar un psicólogo porque no se ampara dentro de lo que es la ley del Estatuto del Docente Hondureño y como no tiene ¿cómo les explico? No se ampara, entonces al no ampararse no puede ingresar al sistema educativo como profesor permanente, entonces se quedaría como profesor empírico que le llaman, y la condición económica de pago es muy baja en comparación con un profesor que está titulado como él, que tiene un título universitario de una universidad en el área de psicología. Ese es el mayor de los problemas que enfrentamos con respecto a psicólogos, pero sí tenemos departamentos de orientación y departamentos de consejería. Ok, muchísimas gracias, abogado. Ajá. ¿Cae sobre los padres alguna responsabilidad legal en estos casos donde su hija queda embarazada? Sí, es responsable el tutor, no solamente el padre o la madre. Recuerden que nosotros estamos viviendo una familia disfuncional en su gran mayoría, ¿no? Entonces, los niños, por ejemplo, viven con la tía, con la abuela, con el hermano, o de repente con la madrina. Cada tutor o cada padre de familia con el que el niño vive es responsable de él. Y el Estado debe buscar la forma de que cumpla su rol, como está establecido en la ley. Lo que pasa es que la ley está hecha para el infractor. O sea, la ley está hecha para castigar la conducta impropia, o sea, no para la prevención. Ese es el problema que tenemos con la ley, pero sí somos responsables los padres. Según el Código de la Niñez, según la Constitución de la República, somos responsables los padres. Muchas gracias, abogado. Aquí tenemos otra un poco interesante que dice, en el caso de una pareja de una niña de 12 años y un varón de 17, casi 18, ¿siempre hay una repercusión legal o se debe proceder a hacer alguna denuncia? Vamos a ver, la pregunta no la entendí. Me dijo una pareja, me está hablando de una niña de 12 con un varón de 17. Ajá, casi 18, y que si en ese caso habría una repercusión legal o se debe proceder a hacer alguna denuncia o por el rango de edad no tan distante entre ellos como que... No es tan distante. Sí, está distante la edad. La verdad es que tiene 12 años, la niña no puede tener novio. No tiene edad para tener novio, no tiene una edad para consentir. Y el varón de 17 está entrado en la edad donde todas las hormonas se revuelven. Y está entrado también en la edad donde el rango de... No, hay un problema ahí. Y esa relación no se debería de dar. Sí, para mí sí se debería de denunciar padres de familia que aceptan ese tipo de relaciones. Porque si él, por ejemplo, escuchen bien esto, jóvenes,
si él decidiese, por ejemplo, sostener relaciones sexuales con ella, es una violación. La estaría violando, porque el artículo 249 del Código Penal establece en su numeral 2 que la víctima menor de 14 años, aun cuando se cuente con su consentimiento, no puede consentir, no tiene edad para consentir. Vean, ¿qué es consentir? Consentir es decir sí quiero o sí acepto. Pero se da el caso, por ejemplo, en adultos, por ejemplo, en Estados Unidos, vi un reportaje por esas redes sociales que se dan, que la joven acusa a su pareja de violación porque justo antes de sostener la relación, justo antes de penetrarla, ella dijo no quiero, dijo, y se quiso quitar y él no quiso. Entonces se convirtió en violación. Esas conductas aquí en el país están tipificadas en la ley igual. O sea, si ese varón de 17 años que me ponen en el ejemplo sostiene con esa niña de 12 años una relación sexual, aunque no la deje embarazada, la violó. La violó. ¿Y qué dice la ley en el acto de violación? Cuando es menor, va a cumplir una pena de 9 a 13. Y usted me puede decir, pero es que no tiene 18 años. Sí, pero es que la edad para cometer un delito no se necesita una edad. O sea, el que comete el ilícito, el que comete el delito, por ejemplo, bueno, tiene 17 años, antes de que cumpla los 21, entonces lo va a pagar, antes de que cumpla los 18, perdón, lo va a pagar en un centro de rehabilitación su pena, y después lo van a pasar a un centro penitenciario para que termine de cumplir su pena. Es delito. Ok, muchas gracias, abogado. Nos queda muy claro a todos, ¿verdad? Porque a veces como que tendemos a confundir eso por el rango de edad. Y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Nuestra última pregunta de esta sección sería, ¿qué opina de la pastilla de emergencia? ¿Debería legalizarse o no? Vamos a ver, ¿esa pastilla de emergencia es la pastilla después de mañana? ¿O es la que PAE está solicitando que se legalice? Miren, yo tengo dos comentarios. Desde el punto de vista legal, cada quien es dueño de su cuerpo. Pero volvemos. El menor de 18 años no puede consentir. ¿Qué nos sirve nosotros aplicarle una pastilla de emergencia a una niña de 16 años? ¿Qué repercusiones va a traer a futuro? O sea, vamos, ¿no? O sea, si tuviera, por ejemplo, la edad de consentir, si tuviera la condición de decir, por ejemplo, fue violada, pero vamos a ir al concepto de violación. ¿Qué es realmente violación? O sea, ¿realmente fue violada o fue que consintió sexo, tuvo sexo? Habría que ver, habría que analizarlo. Si lo manejamos desde el punto de vista que mi cuerpo es mío, sí, está bien aplicarla, pero tendrían que verse también las repercusiones clínicas que van a repercutir en el organismo de esa menor de edad cuando se le aplique un medicamento de esa naturaleza. Muchísimas gracias, abogado. Agradezco a ustedes. Muchas gracias, abogado Fajardo, por su participación. Y Muchas gracias por de nuevo. Muy buenas tardes a todo el público presente, al abogado, buenas tardes. A continuación daremos marcha a la entrega del primer certificado de participación de nuestro simposio. Entonces, primeramente, otra vez agradeciendo al abogado Osman Fajardo por brindarnos y honrarnos con su presencia y además de darnos su participación y compartirnos de su sabiduría. Y en agradecimiento de nuestra parte por haber participado, le haremos entrega de este diploma o certificado que se lo vamos a hacer llegar mediante un correo. Y nuevamente agradeciéndole y que pase muy buenas tardes y a continuación seguiremos con la siguiente parte del simposio. También recordarles que se le enviará un forma a los participantes para que se le puedan otorgar sus horas BOAE. Muchísimas gracias y buenas tardes al abogado.
Bien, muchas gracias. Felicidades. Seguidamente, tenemos el honor de presentar a nuestro siguiente expositor, el señor Juan Carlos Munguía Hernández, quien es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, Medicina Legal e Investigación Científica del Delito. Actualmente, el doctor Juan Carlos Munguía trabaja como profesor titular en la Facultad de Medicina en la Ciudad Universitaria y en el Departamento de Psiquiatría. Asimismo, es psiquiatra forense en la Dirección de Medicina Forense. Bienvenido, doctor, y la palabra es toda suya. Embarazo es el término utilizado para describir el periodo en el que un feto se desarrolla en el útero de una mujer. El embarazo le da a la madre un sentimiento de feminidad, omnipotencia e inmortalidad. Al producto se le asigna un lugar dentro del mundo afectivo de la familia y tenemos una tríada conformada por el embarazo, el parto y el nacimiento. El embarazo cuenta con aspectos biológicos como psicosociales. En los aspectos biológicos esperamos contar con un parto autóxico, un nacido vivo y sano. Y dentro de los aspectos psicosociales tenemos la aceptación del rol materno y la actitud materno-fetal positiva. Es importante crear un vínculo entre madre e hijo, pero ¿cómo se crea este vínculo? Con la planificación y conformación del embarazo, aceptación del embarazo, percepción de los movimientos fetales, aceptación del feto como individuo, nacimiento del bebé, primer contacto visual y físico con el bebé y responsabilidad ante el bebé. Durante el embarazo podés reconocer diferentes emociones según avanzan los meses de gestación. En el periodo preconcepcional, la madre se siente motivada y de buena actitud y piensa en el futuro de las relaciones. Ya para el primer trimestre, la madre se nota intranquila, siente miedo, alegría, incluso tristeza. En el segundo trimestre, esta es una intranquilidad versus tranquilidad y la satisfacción del proceso. Para el último trimestre, ilusión de ser madre y el miedo al nuevo acontecimiento. Existen factores que modifican el miedo durante el parto, como el grado de confianza que tiene la madre hacia el equipo médico, las experiencias previas, la presencia o ausencia de la familia durante el parto y el nivel de tolerancia al dolor. Además de la responsabilidad del nuevo miembro de la familia, los padres se enfrentan a lo que es el trastorno postparto, que no siempre son considerados como enfermedad y suelen atribuirse a una dificultad en la capacidad de la madre de adaptarse a su nuevo rol. Normalmente están subdiagnosticadas. Estas pueden ser depresión postparto, psicosis puerperal, enfermedad psíquica preexistente. Dentro de los factores de riesgo a los trastornos mentales postparto tenemos las dificultades en la relación de pareja, dificultades laborales o económicas, soledad, aislamiento, alejamiento de la familia, problemas somáticos relacionados con el embarazo o dificultades y conflictos de la propia madre. Acciones que pueden influir en la adaptación del embarazo. Es importante mencionar ciertos puntos, como ser si este es un embarazo sorpresa o deseado, si la paciente cuenta o no con una pareja estable y asimismo si la paciente es primigesta o multigesta, o las experiencias previas vividas con familiares o con amigos y por otro lado las propias vivencias como hija en relación con sus padres. También podemos mencionar como un punto importante que durante la gestación se pueden identificar 3 periodos críticos generadores de estrés. Entre estos están la percepción del embarazo y confirmación del mismo, así como también la percepción de movimientos fetales y por último agregar la inminencia del parto. Nos enfrentamos también a las condiciones para una inadecuada adaptación en el embarazo, como ser madres multigestas, menores de 18 años, mujeres sin pareja estable o con una pareja disfuncional, descendientes también de una familia que presenta miembros con enfermedades congénitas o descendientes de una familia donde la relación madre-hijo ha sido disfuncional. También mujeres con antecedentes de patología psiquiátrica y mujeres sin un apoyo familiar. Entonces, ¿qué pasa durante el parto? La madre puede llegar a sentirse sola, el interés por desarrollar un apego precoz o se ve ante la complicación del parto necesitando una cesárea. Las principales tareas psicológicas del padre deben ser
resolver la propia ambivalencia hacia el embarazo y el bebé, establecer un apego hacia el bebé. Esto se favorece con el ultrasonido y la palpación de movimientos fetales. Convertirse en padre redefiniendo la identidad de hombre y esposo. Lograr una convicción interna de que puede velar por el bebé en el útero y más tarde por su bebé una vez nacido. Dar apoyo a su compañera y preparar un nido psicológico y real para el niño y asumir nuevas responsabilidades como padre. El embarazo en adolescentes no es solo un problema de salud, sino también de desarrollo. Tiene estrecha relación con la inequidad de género, la pobreza, la violencia, la falta de acceso a información, educación y salud. El embarazo en la adolescencia se define como aquel que se produce en una mujer entre el comienzo de su edad fértil y el final de la etapa adolescente. La Organización Mundial de la Salud establece la adolescencia entre los 10 y 19 años de edad. Honduras tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en Latinoamérica y más del doble del promedio a nivel mundial. Esto según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, la Secretaría de Salud informó que a la fecha del año 2022 se han reportado 38.217 casos de partos en mujeres embarazadas, aumentando 1.220 en comparación al año 2021. Implicaciones psicológicas del embarazo adolescente. Estas mujeres comúnmente presentan baja autoestima, aislamiento social, discriminación social y escolar. Además, culpa, negación, enojo, miedo e incluso vergüenza. Además, estas mujeres pueden padecer el síndrome de las embarazadas adolescentes, el cual se caracteriza por fracaso de las funciones de la adolescencia, como la adquisición de la independencia, logro de la propia identidad y determinación del papel sexual. Además, estas mujeres también presentan fracaso de la continuación de sus estudios, fracaso para constituir una familia estable. Ve un poco más fuerte, no se escucha. Hola, soy una adolescente de 16 años y en este video quiero compartirles cuáles serían los efectos que tendría yo si llegara a quedar embarazada en esta corta edad. Bueno, para empezar en el ámbito académico, ya que tendría que llevar dos vidas, tanto estar cuidando un hijo y estar estudiando a la vez. En lo económico también, que no tengo, por ejemplo, un trabajo estable para poder sustentarme ni a mí misma, entonces con un hijo sería peor. Y desarrollarme más como persona, conocer más qué quiero ser más al futuro y todo eso, y creo que estar cuidando a alguien aparte de mí no me dejaría desarrollarme como una persona, entre muchas cosas más, pero esas son como las más que me afectarían a mi persona. El factor de riesgo más importante en el desarrollo de un embarazo adolescente es la falta de educación sexual, que no ocurre ni en casa ni en las escuelas. Los gobiernos otorgan presupuesto únicamente a programas destinados a la abstinencia sexual, y a pesar de que más del 70% de los adolescentes afirman estar bien informados, se ha observado que todavía rondan muchos mitos alrededor de ello. Específicamente, dentro de los factores de riesgo personales se encuentran la escasa habilidad para pedir ayuda y enfrentar las presiones sociales, ausencia de un plan de vida, soledad, enfermedad mental, antecedente de abuso sexual, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y la toma de decisiones impulsivas sin medir las consecuencias. Los factores de riesgo en pareja son la actividad sexual desprotegida y las relaciones desiguales de poder y control en la relación de pareja. Los factores familiares y sociales incluyen falta de involucramiento de los padres y madres en la vida afectiva de sus hijos e hijas, violencia intrafamiliar, conflicto con figuras que representan autoridad, imitación de modelos a seguir que realizan conductas inadecuadas y presión social por iniciar la vida sexual.
Salí embarazada a los 16, me di cuenta con 2 pruebas de embarazo, me volví loca, no sabía qué hacer, tenía miedo que mi mamá se enterara, me amarraba la panza. Cuando se dio cuenta, pues me insultó, me pegó y casi me corre de la casa. Cuando empecé a sentir al bebé, me cayó el 20 de que estaba embarazada. Al principio no lo quería, pero ya después sí. Cuando nació, sufrí muchos dolores. Cuando me lo dieron y le di de mamar, se sintió muy bonito porque sabía que ese bebé era mío. El papá pues desapareció y soy madre soltera. La adolescencia es el periodo de edad comprendido entre los 10 a 18 años de edad, descrita por la Organización Mundial de la Salud. Durante esta etapa la mujer experimenta una cantidad de cambios fisiológicos que le permitirán adaptarse a la sociedad. Sin embargo, cuando esta etapa se ve interrumpida por un embarazo, traerá consigo mismo una serie de complicaciones que tendrán repercusión tanto a nivel fetal como a nivel materno. Dentro de estas complicaciones tenemos la presencia de abortos espontáneos de manera recurrente, asimismo el desarrollo de restricción del crecimiento intrauterino o patologías asociadas al embarazo tales como la preeclampsia severa. Tenemos que evitar el embarazo adolescente a través de programas de educación sexual que le permitan a la mujer conocer estos cambios fisiológicos y todas estas complicaciones que consigo mismo trae el embarazo adolescente. Debemos auxiliarnos de los métodos de planificación familiar como una herramienta para evitar un embarazo no deseado o no planificado. Tú tienes la elección de evitar un embarazo adolescente. El embarazo adolescente es una problemática que tiene repercusiones negativas para las adolescentes, sus hijos y la sociedad en general. Obstaculiza el desarrollo psicosocial de las adolescentes. Se ha relacionado con un resultado negativo en materia de salud tanto para ellas como para sus hijos. Además, tiene repercusiones negativas en sus oportunidades educativas y laborales y contribuye a perpetuar el ciclo intergeneracional de pobreza y salud deficiente. Es por ello que debemos hacer énfasis en la educación sexual para nuestros adolescentes, dejar atrás el estigma y tomar cartas en el asunto. Ok, bueno, yo quiero enfatizar en cosas muy puntuales porque los 2 vídeos están muy bien realizados por los estudiantes de sexta y séptima rotación del año 2022. Y escuchando la exposición anterior, yo quiero hacer énfasis en algo fundamental que fue con lo que terminó mi estudiante, y es la parte educativa. En la parte educativa, obviamente, tenemos una gran falencia a nivel de primaria, secundaria, y me atrevería también porque en la universidad, en mis clases, lo bueno es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay libertad de cátedra, entonces yo puedo tocar algunos temas que no necesariamente están ahí en la currícula, pero que considero por mi experiencia que son relevantes, de importancia y que un médico graduado tiene que manejar con mucha propiedad. En lo que hablamos de educación o información, de educación sexual, desde que yo soy bachiller en Ciencias y Letras, ya días, me gradué de bachiller en Ciencias y Letras, me acuerdo que en la currícula se incluía en el bachillerato una parte de educación sexual, pero esa parte de educación sexual, y me imagino que sigue siendo igual, que no ha cambiado, tiene un énfasis en educación sexual reproductiva. Y voy a hacer un experimento ahorita, o sea, quiero que cualquiera de los que están ahorita presentes en el simposio me responda. Quiero que me digan puntualmente cuál es el órgano sexual de la mujer. Cualquiera me puede responder. La vagina. La vagina, perfecto. ¿Cuál es el órgano sexual del hombre? El pene. Perfecto.
Y ahí es donde yo quiero puntualizar. Estamos hablando de un nivel educativo altísimo, porque ya son estudiantes de 6º año de medicina. Previamente van a ir a lo que se llama internado rotatorio, que es la práctica hospitalaria, donde todavía hay evaluaciones, y de ahí van al servicio social, que ya no hay evaluaciones, que solo es un requisito bastante antiguo de los años 50. El órgano sexual, tanto del hombre como de la mujer, del género masculino y del género femenino, es el cerebro. Y ahí es donde yo baso esta opinión. Necesitamos revisar totalmente la educación sexual a nivel desde las escuelas, de los colegios y las universidades. La adolescencia, como todos sabemos, es una de las mayores crisis que tiene el ser humano durante toda su etapa de vida. La primera crisis que sufrimos todos los humanos es al momento de nacer. Y ahí nosotros los médicos jugamos un papel importantísimo. Porque de estar en un ambiente protegido, cálido, que ni siquiera necesitamos respirar, y la alimentación es por sonda, porque es a través del cordón umbilical. Pero cuando nacemos, por primera vez de seres acuáticos, vamos a ser seres aéreos. Y tenemos la gran desventaja filogenética que por el tamaño de nuestro cerebro y precisamente por el desarrollo de la corteza prefrontal, necesitamos fundamentalmente cuidados especiales. Si ustedes han visto la atención de un parto de un caballo o de cualquier mamífero, salen y ya pueden, y salen corriendo, caminando. En cambio nosotros, el pago que tenemos que hacer ante esa situación biológica y filogenética, que es andar por el mundo, por la tierra, en forma erguida, requiere psicodesarrollo. Y sobre todo, como somos la especie más avanzada, se supone, de los mamíferos que andamos sobre la faz de la tierra, que es el proceso de psicodesarrollo de la corteza prefrontal, que tarda 21 años para desarrollarse. Y esa corteza prefrontal comienza a desarrollarse precisamente desde la concepción, y ahí viene toda la situación especialísima del embarazo, porque en esa embriogénesis y en esa formación del sistema nervioso central y periférico, que es totalmente vulnerable a cualquier noxa que se presente durante esa etapa. Estamos hablando de 9 meses de gestación. Cualquier estresor, ya sea físico o psicógeno, ¿perdón? ¿Hay algún problema? No, doctor. Prosiga, doctor. Ok, cualquier noxa, estamos hablando de cualquier factor de estrés, ya sea físico, llamémosle físico, llamémosle psicógeno, es lo mismo, pero no me voy a poner a dar esa clase ahorita. Impacta de manera directa en la migración de células neuronales. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro es totalmente vulnerable desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Es increíblemente vulnerable en ese periodo de gestación de 9 meses. Entonces, imagínense ustedes si en un embarazo, que es una situación especialísima en una mujer, cualquier factor de esos va a impactar en la formación o en el psicodesarrollo de la corteza prefrontal y de todo el cerebro. Imagínense un embarazo en un adolescente.
como decía mi estudiante al final, el estigma del embarazo en adolescentes, la situación especialísima y toda la presión social que va a sufrir un adolescente que todavía su corteza cerebral está en un proceso de maduración neuronal hasta cumplir los 21 años. Imagínense el impacto que tiene en una adolescente estar embarazada. Y vuelvo al principio o al concepto que yo quiero dejar bien claro en este simposio, y es la educación sexual. ¿Qué es lo que hemos hecho como sociedad hondureña? Tenemos una tendencia, yo digo que el pueblo hondureño, la sociedad hondureña es totalmente anómica. Aquí hay una tendencia increíble a querer regular todo a través de leyes y reglamentos. Honduras es un país con cantidades increíbles de normas, de leyes, de reglamentos, etc. Y todos sabemos, porque no hay necesidad de hacer toda una discusión sobre eso, que las leyes en Honduras son totalmente flexibles dependiendo quién la ejerza o hacia quién se le aplique. Y ahí es donde está el problema. ¿De qué nos sirve tener un marco jurídico restrictivo, putativo, de restricción y de castigo? Y precisamente las estadísticas nos dicen quiénes somos. Ocupamos el primer lugar en América Latina en embarazos en adolescentes. El grado de educación que tiene la población hondureña, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, la CEPAL, la UNICEF, es de 4º grado de educación primaria. Y el nivel universitario, el 1% todavía. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que necesitamos una reforma educativa, integral, total, cualitativa. Imagínense ustedes que hay países que tienen libertad sexual y no tienen los problemas de embarazo en adolescentes. Y en Honduras, donde todo es absolutamente restrictivo, punitivo, tenemos el primer lugar en embarazo en adolescentes. Y de remate, seguimos insistiendo en una educación sexual basado solo en la reproducción. Nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, conectado a la corteza prefrontal, en la amígdala cerebral, ahí se albergan 3 instintos fundamentales, que es una programación filogenética que tenemos los seres humanos, y una vez que nacemos también hay una programación antropológica. En la amígdala cerebral hay 3 instintos fundamentales que mueven a todo cerebro humano. El primer instinto que se mueve y que lo mueve a cualquier ser vivo es la alimentación. El segundo es el instinto gregario, o sea, el reconocimiento del otro o la necesidad de socializar y de formar agrupaciones que después se convierten en países, en regiones, en continentes y en uniones de países. O sea, el ser humano es eminentemente social. Y de ahí viene el tercer instinto que está programado en el cerebro, que es la reproducción. Todo ser vivo tiene que reproducirse. Y estos 3 instintos son para preservar la especie. ¿Cuál es el problema? En nuestra especie humana, la reproducción, que es a través sexual.
Y ahí es donde viene el problema. No, no debería ser un problema. Debería ser un acto totalmente natural, un instinto totalmente natural de reproducirse para no sucumbir como especie. Ahora imagínense ustedes, porque esto también es una reflexión y eso lo hago, estas discusiones las hago con mis estudiantes. Países como Suecia, Noruega, Finlandia, bueno, ahora se llaman Países Bajos, donde está Holanda, Dinamarca, Bélgica, que son países que han alcanzado el mayor desarrollo humano. Una mujer se embaraza, inmediatamente la sombría del Estado pasa a protegerla directamente. Desde el momento de la concepción hasta los 2 años. ¿Qué les parece? ¿Y por qué hasta los 2 años? Porque ya se sabe que neurológicamente y en maduración de redes en la citoarquitectura cerebral, el cerebro completa su formación citoarquitectónica hasta los 2 años. Cualquier noxa que se produzca en ese periodo es una noxa, es un daño en la citoarquitectura que ya no se va a recuperar o no se va a lograr desarrollar. Ahora, la maduración neurogénica se completa hasta los 21 años y estamos hablando de la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es el área más importante, más evolutiva y es la que nos sirve para adaptarnos de la vida en sociedad. Por eso, Honduras, que es signatario de todo y que no cumple absolutamente nada, y que andamos de pedigüeños y dependiendo de ayudas extranjeras, por eso es que firmamos todo, pero a la hora de aplicar esos convenios internacionales, siempre salimos aplazados. O sea, Honduras, en su legislación, obviamente, la mayoría de edad se alcanza hasta los 21 años. Para proteger ese cerebro, para proteger ese desarrollo de la corteza prefrontal y esa capacidad de decisión. Porque hasta los 21 años, un hondureño tiene el privilegio de elegir formar una pareja desde el punto de vista legal, o sea, casarse. Antes necesita la firma del tutor, que son los padres, porque ninguna autoridad hondureña lo puede casar. Pero lo vuelve ciudadano a los 18 años, con capacidad de ejercer el voto, de elegir sus autoridades y 2, firmar un contrato. No crean que fue porque quisimos nosotros, sino que porque estamos bajo marcos jurídicos internacionales. Entonces, como que chepeamos todo, como que si fuéramos países de primer mundo y nunca hacemos un análisis nuestro real, o traen expertos extranjeros a que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque no nos sentimos capaces nosotros de resolver nuestros propios problemas, y esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad donde alcanzamos el doble a nivel mundial de embarazos en adolescentes. Y la Organización Mundial de la Salud ya determinó que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública. ¿Qué nos pasa? ¿O qué deberíamos de nosotros empezar a cambiar? Y eso los médicos lo podemos hacer en la medida que nosotros podemos. En ese corto o pequeño espacio que nos queda de educar sexualmente a nuestros adolescentes o a las personas. Obviamente, la sexualidad es más compleja neurobiológicamente y ya ni digamos a nivel de maduración psicógena de la capacidad de tomar decisiones. Ahí es donde nosotros tenemos que, o el gobierno, o el secretario,
de Estado en los despachos de salud, que hemos visto pasar un montón, pero que nadie le da importancia al problema de salud pública que significan los embarazos en adolescentes, porque ni siquiera tienen un programa, ni siquiera tienen un departamento para abordar esta situación, y que deberíamos de trabajar de manera conjunta, de manera interdisciplinaria, con la otra secretaría hermana de nosotros, que es la Secretaría de Estado en los despachos de educación. Pero no, son dos secretarías que trabajan cada una por su lado. Y ese hecho es lo que nos tiene en esta situación. Tenemos leyes que castigan duramente. Doctor, disculpe. Perdón. Solo quería decirle excelente presentación y comentarle que por cuestiones de tiempo nos tomaría unos 5 minutitos más para pasar al apartado de preguntas hacia usted. Muy bien, entonces solo cierro. Sí. Los médicos también no sabemos mucho de sexualidad. Sabemos bien poco. O tenemos conocimientos bastante profundos sobre reproducción, pero no de sexualidad. La reproducción es una cosa y la sexualidad es otra, porque es compleja. Imagínense ustedes el despertar a nivel cerebral que influye en las hormonas en un adolescente. Y que lejos de ser una sociedad abierta, donde podamos discutir y hablar de sexualidad libremente y de manera científica, formativa, educativa, preventiva, la Iglesia se opone a que el gobierno aplique precisamente pensum o manuales de educación sexual. Porque los líderes morales de esta sociedad, de las iglesias, dicen que educar o darle un manual de educación sexual a un niño o a un adolescente es inducirlos a tener sexo. Entonces yo, que me he tenido discusiones serias con ellos, les digo, si Honduras es un país con ideología judeo-cristiana y que ustedes hablan de abstinencia hasta el matrimonio, significa que el gran fracaso son ustedes. Porque si tenemos adolescentes y tenemos el primer lugar en América Latina y el doble en el mundo, significa que el fracaso es de ustedes como instituciones morales. Porque simple y sencillamente la juventud tiene relaciones sexuales a muy temprana edad. Y simple y sencillamente se sienten tan vulnerables por los impulsos o compulsiones que tienen a nivel de la amígdala cerebral y su poco desarrollo de la corteza prefrontal y de la corteza orbitofrontal, y significa el problema que tenemos de embarazo en adolescentes. Y se oponen a que siquiera se le dé información, porque la información debe ser una de las mayores herramientas para proteger a nuestros jóvenes. Y soy un convencido que lo único que puede transformar al ser humano es la educación. Sin educación seguiremos teniendo los mismos problemas y seguiremos aumentando. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro honorable invitado por su excelente ponencia y en este momento abrimos el espacio a nuestro público espectador para cualquier pregunta que tengan en mente o algún comentario que deseen realizar. Lo pueden hacer a través de nuestro chat. Y bueno, tenemos la primera pregunta de nuestro público para usted, doctor. ¿Cuál cree que sería el abordaje ideal de la educación sexual? ¿Un enfoque biológico o bien un enfoque moral? Obviamente el enfoque moral es un fracaso total, por eso lo digo claramente. Si el enfoque ha sido moral, miremos lo que tenemos. O sea, yo no quiero vertir una opinión personal, pero las evidencias son claras y tácitas.
Somos el primer país en América Latina en embarazos en adolescentes. Y tenemos el doble de embarazos de adolescentes a nivel mundial. El enfoque tiene que ser neurobiológico, psicológico, porque el impulso sexual viene del cerebro, no viene ni de la vagina ni del pene. Y la sexualidad entra a través de los sentidos y es procesado en la corteza prefrontal. El impulso sexual de reproducción viene de la amígdala, pero tiene que ser filtrado a nivel de la corteza orbitofrontal. Y esa es una de las graves falencias que tiene el adolescente y el niño. No tiene la maduración total de la corteza orbitofrontal. Por eso, los impulsos y las compulsiones sexuales, más todos los estímulos que están recibiendo los jóvenes a través de anuncios, a través de pantallas, a través de internet, a través de la música, a través de las redes sociales. ¿Cómo queremos tener jóvenes que puedan por lo menos inhibir esos impulsos? Si biológicamente no están aptos o no se ha madurado suficiente la corteza orbitofrontal que va a detener esos impulsos, y afuera en la sociedad a nivel de anuncios y de bombardeo de información se le incita a tener sexualidad. Si no, miremos el fútbol, que ha sido una de nuestras mayores atracciones, es incapaz de llenar los dos colosos que están dedicados al fútbol, y que dos reggaetoneros cuyo movimiento o digamos la danza, la música y la letra incita a la sexualidad. ¿O estoy mintiendo yo? ¿Me estoy inventando algo? Los dos colosos del fútbol repletamente llenos. Entonces, eso es lo que nos dice, o la evidencia tácita del fracaso del enfoque reproductivo en la educación de la sexualidad, y ni digamos el enfoque moral de que el hondureño va a llegar virgen hasta que se case. Muchas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta y sería, como docente y médico, ¿qué cambiaría o qué haría diferente en relación a las estrategias ya existentes que están siendo implementadas por el gobierno? Lo primero, iniciar un proceso de educación sexual, y ahí se implicaría un proceso biológico reproductivo en las escuelas. O sea, el niño al salir de su 6º grado tiene que tener esa información. Y a partir de la adolescencia, de la secundaria, enseñarle los métodos de prevención para embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y comenzar al enfoque neurobiológico psicógeno de la sexualidad, para que los niños o los adolescentes comiencen a hacer las preguntas necesarias y obviamente preparar, o nosotros diríamos educar o reeducar a los educadores sobre el enfoque totalmente equivocado que tenemos de reproducción sexual o de educación sexual y reproductiva. Tenemos que reaprender todos. Y eso, y abrir foros públicos de nuestros adolescentes en los colegios y en las universidades, porque el universitario es el que menos conoce de sexualidad y cree conocer un poco con alguna pequeña información de reproducción. Si no, miremos embarazos no deseados, que es la mayoría en Honduras, y quizás algún 5% de los hondureños planifican un embarazo. Planificarlo es desearlo y tener todos los factores positivos
para que un ser humano venga a este mundo que nosotros lo vamos a traer. ¿Ok? Entonces, hacia ahí sería mi estrategia si yo fuera el secretario de Estado en los despachos de salud. No es que yo lo quiera hacer ni nada por el estilo, porque ninguno de ellos hemos tenido psiquiatras, hemos tenido ginecostetras, tuvimos una pedagoga y ahora tenemos uno de rehabilitación, que en esos 4 secretarios de Estado, un neumólogo, ninguno se ha preocupado siquiera de un programa amplio, sectorial, local y departamental de salud mental que incluya también una educación sexual idónea, apropiada y que vaya enfocada a evitar los embarazos en adolescentes. Muchas gracias, doctor. De hecho, eso respondía a nuestra tercera pregunta, que era ¿cuál sería la manera más correcta de brindar educación sexual en los adolescentes? Entonces, no sé si quiere ampliar un poco más o si estaría incluido en lo que ya usted mencionó. Precisamente una de las funciones de la universidad, que es la vinculación universidad-sociedad, debe ir encaminada a eso, ¿no? Que nosotros desde la universidad podamos ir a los colegios a dar esa formación en nuestros adolescentes para que ellos tengan las herramientas suficientes para poder enfrentar todas las vicisitudes y todas las presiones sociales, porque si ustedes vieron el vídeo, ahí decía la presión social y la presión mediática que estimula los sentidos y a la amígdala para que tengan relaciones sexuales tempranas. La única manera de contrarrestar eso es que nosotros, como universidad, como personas que tenemos un nivel académico alto, universitario, saquemos la universidad, saquemos las discusiones del aula abiertamente a la sociedad. ¿Para qué? Para proteger a nuestros jóvenes. Eso sería una de las estrategias que yo implementaría a nivel de nuestra querida alma mater. Y que no sean los conceptos morales de los disque líderes morales religiosos lo que nos impida a nosotros hacer esa labor. Y nuestra casa de estudios, pues fundamentalmente es laica. Y si es laica y tiene libertad de cátedra, nos da esa potestad de hacerlo independientemente de las opiniones negativas o obstáculos que puedan presentar los moralistas hondureños. Muy bien, esas fueron todas las preguntas de nuestro público. Le damos nuevamente las gracias por responderlas y también por su excelente participación. Ok, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, doctor, hablo por todos nuestros compañeros aquí y también por parte de todas las personas presentes, ¿verdad? Darle muchas las gracias, en especial por darnos una nueva visión sobre este tema tan importante que ha estado muy olvidado tanto en nuestro país, y queremos darle en manera de agradecimiento, ¿verdad?, este diploma, demostrando la gratitud que le tenemos en darnos un poco de su semilla, ¿verdad, doctor?, de conocimiento. Muchas gracias, doctor. Ok. A continuación, pues nos place presentar a nuestro siguiente participante del día de hoy, quien pues por supuesto no se nos podría quedar por fuera, ya que gracias a su arduo trabajo y esfuerzo se ha podido llevar a cabo dicho simposio. Es un placer, por lo tanto, presentarles a nuestro tutor, el doctor Alejandro Álvarez, doctor en Medicina y Cirugía, máster en Medicina del Trabajo, con un diplomado en Investigación Científica, catedrático actualmente en Medicina Legal en la UNABS y miembro de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias, doctor, por todo su apoyo y la palabra es toda suya. Muy buenas tardes a todos, autoridades presentes, expositores invitados,
compañeros que veo, a varios amigos, la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy es un día especial para todos nosotros, ya que se culmina el proyecto de vinculación que duró un año, con la realización de 7 simposios relacionados a delitos que se ven con mucha frecuencia en nuestra sociedad y que está reportado en el Observatorio de la Violencia que vigila o que mantiene en control estadístico la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy se vieron 2 puntos de vista, una vista judicial, el abogado Fajardo, y un punto de vista médico. Y los dos coincidieron en lo mismo, ¿sí? El problema del embarazo a nivel de los adolescentes es la falta de educación. Y entonces, incito, igual yo, doy la misma respuesta, que debemos enseñar desde la escuela, colegios y universidad la parte de sexualidad, ¿sí? Cómo prevenirla, cómo evitar embarazo y no llegar a esos extremos de llegar a matar a la gente, como por ejemplo el aborto. Hay muchos jóvenes que para no tener el hijo que a muy temprana edad salió embarazada, una niña sale embarazada para tener otro niño, a veces toman esa decisión de abortar los niños. Y además andan peleando para legalizar el aborto. Creo que no es necesario que tengamos más muertes de las que ya hay, de tantos homicidios que representa en nuestra sociedad. Creo que lo mejor para evitar esto es la prevención a través de la educación sexual. Damos nuestro agradecimiento en su excelente exposición al doctor Juan Carlos Munguía y al abogado Osman Alejandro Fajardo por los conocimientos brindados en su pericia de estos casos. Les doy las felicitaciones a los dos. Fueron 2 charlas excelentísimas, ¿sí? En este momento, pues, vamos a dar también el agradecimiento a los estudiantes de la 7ª rotación de medicina legal que han hecho un excelente trabajo con el último simposio de este año, que es el 62 simposio. Mis felicidades a todos, ¿sí? Agradecemos la participación de toda la audiencia que vino hoy y agradeceremos con mucha emoción que nos ayuden a llenar la encuesta de satisfacción. Esa encuesta, esa opinión que ustedes nos van a dar en esa encuesta es muy importante porque con eso logramos mejorar estos simposios. Entonces los incito para que nos llenen estas encuestas, ¿sí? Jóvenes, muchas gracias por darme este pedacito de charla y le doy las palabras al moderador o la moderadora. Muchas gracias. Antes de proseguir, quería, en representación a todos los estudiantes de la 7ª rotación de Medicina Legal del año 2022, brindarle, doctor, este diploma y agradecerle de antemano por su dedicación y esmero y por esa preocupación que usted tiene para que el estudiantado pueda proyectarse en la comunidad. Y por eso, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Está muy bonito el diploma. También queríamos otorgar un diploma por su participación también como coordinador al doctor Julián Matay Cuellar.
En nombre del doctor y estudiante del sexto año de medicina de la séptima rotación de Medicina Legal 205 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Azula, se agradece su asistencia y participación en el 62º Simposio de Medicina Legal, realizado el día 9 de diciembre del presente año. Ha sido un placer haber contado con su presencia y sus aportaciones en este simposio, que ha supuesto para todos una valiosa experiencia de haberse constituido como un evento pionero en cuanto al embarazo en adolescentes, con un enfoque multidisciplinar actualizado desde diferentes puntos de vista de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la salud. Manifestamos hacia ustedes nuestro agradecimiento por su participación activa durante todo el evento, su disposición para atender esta propuesta académica y su responsabilidad, y también su compromiso para hacer de esta actividad un gran éxito, dejándolos con una pequeña reflexión donde la educación sexual no es un privilegio, sino un derecho, y les invito a todos a ser un agente de cambio y a propagar el conocimiento como quien da pan al hambriento. Gracias.